El día de hoy queremos compartirles la estrategia de seguimiento que utilizamos en el Jardín de Niños 30 de abril para organizar y sistematizar nuestras actividades para el programa Aprende en Casa, pero también en el seguimiento de las evidencias del trabajo realizado con los padres de familia y los alumnos. Inicialmente esta estrategia o esta herramienta la utilizamos en dos sentidos. El primero para organizar las actividades por grupo que se iban a enviar a los padres de familia para llevar a cabo en sus hogares, y la otra en la organización de evidencias de seguimiento, es decir, todas aquellas fotografías, videos o material que los papás tuvieran sobre las actividades que realizaban con sus hijos. Ellos nos iban a ayudar en la carga de estas evidencias en la carpeta de su hijo. Esto nos implicó a nosotros pues organizarnos a nivel colectivo, solicitarle a los maestros de apoyo, quienes se comprometieron de manera responsable y admirable en las actividades que había que enviar semanalmente. Tomamos el acuerdo, por ejemplo, de que todos los jueves íbamos a enviar al correo oficial las actividades y que la directora se iba a encargar de organizarlas y ponerlas en el cronograma en cada una de las carpetas del grupo por semana. También nos implicó asesorar a padres de familia en el uso de esta herramienta, ya que aunque parece sencilla de utilizar, muchos no sabían o le tenían miedo a utilizarla una vez que les enviamos el link con las actividades. También es importante resaltar que a través de esta herramienta nos implicó trabajar colaborativamente aún en la distancia. Es decir, cada quien desde casa hacía lo propio para que esto de Aprende en Casa funcionara con nuestros papás. La primera de las situaciones de las que les hablaba en cuanto a las actividades de Aprende en Casa, estas actividades se envían dosificadas en cuanto a los aprendizajes que los alumnos requerían fortalecer, pero también a las posibilidades de los padres de familia. Lo que menos queríamos era que el padre de familia se saturara de trabajo, ya que entendíamos que no solamente era atender al niño de preescolar, sino también a los hijos que tenía en los otros niveles de educación básica. Ustedes visualizan en su pantalla un drive, el link de un drive. Vamos a darle el link aquí y vamos a entrar directamente a la carpeta de Drive donde están los archivos del jardín. Esta es la cuenta oficial del jardín. Como ustedes ven, aquí aparece la opción de Drive y aparecen aquí precargadas las actividades en las diferentes semanas y fechas que lo llevamos a cabo. Vamos a abrir, por ejemplo, las actividades de la semana del 4 al 8 de abril, en donde nos vamos a encontrar las carpetas de cada uno de los grupos, el grupo de primero A, segundo B, tercero A y tercero B. Solo por abrir una carpeta podemos, por ejemplo, visualizar la carpeta del primero A. En esta carpeta encontramos, ya se dieron cuenta ustedes, las actividades enviadas por la docente en un cronograma o calendario semanal en el que ya se incluían las actividades de música, las de educación física y en el caso de los alumnos que requieren mayor apoyo, las de fortalecimiento al lenguaje en esta semana específicamente. Cabe aclarar que a la docente de USAER se le solicitaron de manera semanal actividades que atendieran las diferentes barreras para el aprendizaje que presentaban nuestros alumnos, por lo que en cada una de las cargas pues era diferente el trabajo que ella nos compartía. Ese es en el uso del Google Drive en cuanto a las actividades. En cuanto a las evidencias de seguimiento y la carpeta de Google Drive, podríamos encontrar entonces que los padres de familia recibían un link en el que se encontraba la carpeta con el nombre de su hijo y agregaban sus evidencias. Esa es una actividad muy sencilla con ellos, pero implicó enseñarles a ellos cómo cargar a través de esta aplicación del Google Drive. En sus celulares ellos abrían el Drive de la carpeta de su hijo y tenían que hacer clic en la crucecita donde dice nuevo o agregar y les daba acceso directo a sus fotografías o videos que tuvieran cargados en su celular. Eso implicaba entonces que se simplificara el proceso, él nada más diera clic en la imagen que él quería compartirnos y entonces automáticamente se cargaban en su carpeta. Permítame compartirles las evidencias del grupo de primero y segundo, por ejemplo, continuando con el ejemplo que ahorita acabamos de ver de primero A. Miren, aquí encontramos las dos carpetas de los dos grupos, es primero y segundo.
podemos abrir la carpeta de primero y encontramos el nombre de todos los alumnos. Podríamos abrir una carpeta, por ejemplo, de Paulina Regina, y en ella vamos a encontrar las evidencias que su mamá fue cargando de manera semanal en el Drive. Miren, si ustedes alcanzan a ver en el video, podemos encontrar incluso fotografías del cuaderno de la alumna donde estuvo trabajando en el paso a paso. Evitamos así, por ejemplo, también cargar nuestros celulares de tantas fotografías y saturar nuestro grupo de WhatsApp. Así que miren, en esta parte encontramos las evidencias de esta alumna. Y así con cada uno de los papás. En esta estrategia les comparto, alcanzamos un 85%, alcanzamos a llegar a un 85% de los alumnos. El 15% restante no es necesariamente los alumnos de rezago, sino aquellos alumnos que por alguna circunstancia familiar muy específica no se encuentran dentro de la entidad. El caso de 2 de nuestros alumnos que se fueron a una ranchería, el caso de otro de nuestros alumnos que lo enviaron a vivir, por ejemplo, a la casa de la abuela y que la mamá no mantenía el control de lo que sí hacía o de lo que no hacía su hijo. El caso era no perder la comunicación. En otros casos, la docente tenía que hablarles por teléfono a los padres de familia y sugerirles algunas actividades que los alumnos podían estar llevando a cabo. El uso de este Google Drive nos llevó a pensar también en otras posibilidades y entonces de manera oficial les podremos compartir el blog de nuestro jardín en el que semanalmente se cargaban avisos o se cargaba, permítanme les enseño el blog, o se cargaban incluso los cuestionarios de evaluación que enviamos en esta última semana a los padres de familia. Si se dan cuenta, el blog es muy sencillo, no es para nada llamativo. Sin embargo, en él encontramos y tratamos de establecer comunicación con los padres de familia. En esta publicación que aquí aparece el cuestionario de evaluación del grupo de USAER. En esta otra aparece la indicación para el llenado de la evaluación con padres de familia. Si ustedes alcanzan a percibir en su pantalla, tenemos la evaluación de primero, segundo grado y tercer grado. Los papás accedían a su cuestionario y entonces contestaban según lo que se les cuestionara. Vamos a abrir, por ejemplo, el cuestionario de evaluación de tercer grado. En el que aparece en una primera pantalla el nombre del alumno. Podríamos rellenar el nombre de Jesús, pónganle el apellido que ustedes gusten. Y entonces nos abría la siguiente ventana, estaba organizada por campus y por áreas de formación. Entonces, una vez que dábamos clic al siguiente, ya nos aparecía, si ustedes se dan cuenta, el campo de lenguaje y comunicación en el que los papás seleccionaban las opciones según fuera la situación de cada uno de sus hijos. Son sencillas, son preguntas muy sencillas, solamente son 4 o 5 preguntas por campo formativo, tratando de ahondar en aquellas habilidades que los alumnos debían de fortalecer. También nos hizo pensar en la posibilidad de mejorar nuestra enseñanza de manera alternativa. ¿Qué significa esto de manera alternativa? Que el día que el alumno no estuviera de manera presencial en nuestra aula o que tuviera que ausentarse por un periodo prolongado, pudiéramos utilizar la carga de algunos actividades y evidencias en un Drive para compartir con el papá a distancia. Entonces, en este uso de la herramienta, pues era todo lo que queríamos compartirles. Les agradecemos su atención y quedamos de antemano a su disposición para cualquier aclaración sobre el uso del Drive. Buen día.